Si me ayudan a subir el WhatsApp, por favor. Buenas tardes, buenas tardes. Es un gusto poder saludarles. Voy a voltearme un poquito más hacia acá para poder alcanzar a ver a los muchachos que tengo a mi izquierda. Es un gusto poder estar con ustedes, es un gusto poder compartir. Déjeme decirle que tengo un reclamo con el pastor Guillermo porque nos subieron allá arriba. Yo quería estar brincando con ustedes, pero bueno, así que le damos gracias a Dios por este tiempo de alabanza, y les pedimos a quienes están todavía de este lado que se puedan ir reincorporando. La verdad que es uno de los temas expuestos, uno de los temas más comunes que hoy en día se están escuchando en redes sociales, en noticias. Y bueno, queremos invitarles, ahí tienen el WhatsApp, por favor. Tenemos delante de ustedes un grupo de pastores y personas que han estado o que tienen que ver con el día a día, ¿verdad?, de este tipo de temas. Y yo les quiero pedir, queremos que esto sea una interacción. Generalmente cuando escuchamos una predicación, pues generalmente es eso, lo recibimos y nos lo llevamos. Pero queremos en esta oportunidad que no solo se quede ahí, sino que ustedes puedan participar, ¿verdad?, en todas aquellas cosas que les está haciendo ruido en relación a este tema. Yo sé que puede haber muchos otros temas que pueden estar ahí, pero de manera particular en el tema, ¿verdad?, de lo que es la ideología de género. ¿Qué es lo que ustedes están enfrentando? ¿Cómo es que ustedes lo están haciendo? ¿Qué dudas tienen? Bueno, pues aquí déjenme presentarles en primera instancia. Me voy a brincar el orden, ¿verdad?, dadas las circunstancias, pero quiero presentarles a nuestros panelistas, personas, ¿verdad?, que día a día, de alguna manera o de otra, se están enfrentando a este tema. Y quiero presentar, repito, en primera instancia a Noemí Quero de Legorreta. Trae su porra. Actualmente tiene muchas cosas la hermana, pero actualmente déjeme hacer énfasis que está participando en el Ministerio Cristiano Internacional del Concilio Global de Naciones, y ella está como representante para América Latina en la Mesa de Educación y en la Familia. Y están presentando proyectos e iniciativas para el fortalecimiento del reino de Dios en cada esfera de la sociedad. Ahorita les vamos a dar a todos un aplauso. Déjenme ahora regresarme. Tenemos de mi extremo al pastor Gerardo Bravo, perteneciente, pastor principal de la Agrupación Familiar Cristiana. Bienvenido, Gerardo. Tenemos también a Rubén Hernández, pastor de la Iglesia Bíblica Evangélica de Acueducto. Pastor Guillermo Quero, pastor principal de la Iglesia Comunidad de Integración Familiar. Él es también pastor encargado de la Mesa de Pastores, que viene funcionando desde hace 30 años, y gloria al Señor por ello. Tenemos al pastor Pedro Martínez, de la Iglesia Ministerios Vida Eterna. Y tenemos al pastor Hugo León, pastor de la Iglesia Palabra de Vida.
Bueno, ellos son los panelistas que van a tratar, ¿verdad? Van a responder cada una de sus preguntas que están ahí. Tenemos ahí el número. Yo les invito para que se animen, escríbanos. Aquí vamos a tratar de irlas escogiendo, tratarles de dar un sentido de manera general. Y mientras empezamos a recibir, para ir calentando motores, yo quisiera de alguna manera preguntarles, ¿a qué le atribuyen que jóvenes cristianos educados en iglesias han cambiado, han sido afectados y han ido aceptando la ideología de género? ¿A qué ustedes le atribuyen que muchachos como los que hoy están aquí han ido aceptando esas cosas? Es una pregunta abierta. Si alguien de ustedes, Noemí, por favor. Buenas tardes, yo estoy muy agradecida con Dios de estar aquí. Para mí es un privilegio inmerecido, pero contenta de verlos. Están en nuestro corazón ustedes como juventud cristiana, y por todo lo que hoy Dios está concediendo estoy muy, muy contenta porque los amamos como padres. Yo quiero decir que a lo mejor tomo algo de tiempo, pero tengo que dar contexto. Soy maestra, como dice mi esposo, rollera. Entonces, lo que yo creo que pasa es que el enemigo se ha encargado de traer una brecha generacional entre padres e hijos. La brecha generacional cada vez va más cercana de generación a generación. Antes, por ejemplo, era del padre con el hijo, pero ahora ya entre hermanos, por ejemplo, la brecha generacional se está viendo muy marcada del hermano mayor al hermano menor. Cada vez es más profunda por los cambios tan radicales que están sucediendo. Yo quiero, por ejemplo, decirles que la cultura judeocristiana, que es nuestra civilización que ha dado lugar a los adelantos y toda la modernidad que ustedes conocen, se ha ido formando por 2 milenios, y ahora como la conocemos en nada menos que 5 años, ha sido transformada a esa velocidad, 2000 contra 5, todos los cimientos de esa cultura. Entonces ahí pueden ver la brecha generacional entre sus papás, sus abuelos y ustedes. Hace más o menos 5 o 6 años, a mí me llegó una invitación para asistir allá en Toluca, de donde yo vengo, al Teatro Morelos. Es un teatro grande, el teatro principal de 2000 personas, y estuvimos allí, la mayoría padres de familia, gente adulta. Nos invitaron a una cumbre que se llamó Desenmascarando Mentiras Globales. En ese entonces casi no se oía de esto, pero ya empezaba a sonar, y yo dije, yo quiero estar. Entonces fui yo sola, y resultó que estuvieron Agustín Laje, Chindra Brandolino, y otros, ¿no? Sarah Winter. Y lo que recuerdo muy bien al principio es que Agustín Laje dijo, ¿quiénes de ustedes, 2000 personas, han oído estos términos? Y dio unos términos así que se enseñan en las universidades o en las escuelas, y todos estábamos así con cara de Juan. Y 3 de los 2000 levantaron la mano, y eran jóvenes de la edad de ustedes. Entonces, él lo que nos dijo es, esto que acabo de hacer lo hago para que ustedes se den cuenta de cómo nosotros como sociedad adulta estamos ajenos a estos temas. Y los que saben son los jóvenes, los que se enteran, y a los que abordan o adoctrinan son a los jóvenes. ¿Por qué? Porque no somos nosotros el objetivo o el centro. Entonces, mi conclusión es esta: los jóvenes son el objetivo, porque ustedes no tienen el contexto de los años y la experiencia, aunque sean muy inteligentes, muy estudiosos de la palabra, pero su edad no es la edad de sus padres, ni las experiencias y el contexto de vida del tiempo en que nosotros crecimos no es la de ustedes. Y por otro lado estamos los adultos que estamos viviendo nuestra realidad. Nosotros sí estamos como en una burbuja. Nosotros estamos en nuestra casa, nuestras relaciones son las mismas de nuestros tiempos, ignoramos. Entonces, ¿qué pasa con la brecha generacional? Acá está el contexto y la experiencia,
de vida, y acá está el adoctrinamiento. Y en medio hay un abismo, hay una brecha generacional que el enemigo se ha encargado de hacer cada vez más profunda, y cuando el hijo llega, no le platica al papá. ¿Cómo te fue? Bien, cuéntame, todo bien, de lo académico, etcétera, pero es difícil que se dé en sobremesa esas pláticas que se deberían de dar. Es difícil que el hijo tenga la confianza de decir, me están haciendo bullying, me dicen que yo soy el aleluya, me están enseñando esto y esto y esto. No hay esa comunicación en familia, y eso es el enemigo. Entonces, ¿qué pasa allí? Esa es la oportunidad que el enemigo aprovecha para que crezca más esta distancia y que se siembren esos valores antibíblicos. Ok, Pedro. Sí, Dios les bendiga a todos. Algo que ha sucedido actualmente por la pregunta, ¿por qué ha cedido la iglesia? Ha habido todo un fenómeno en los últimos 15, 20 años. La iglesia no ha tenido un credo, una norma de fe. Tiene que ver con la identidad. Decía el pastor Rubén que al no ver el joven una identidad en la iglesia, pues lo que se le ofrece es muy agradable, muy hasta cierto punto atractivo, pero creo que falta identidad en la congregación. Si le pregunto a un joven, ¿cuál es tu posición en cuanto a tu credo? A veces hay desconocimiento de lo que nosotros tenemos como parte de nuestros estatutos de fe. Creo que tiene que ver con falta de identidad en la iglesia. La iglesia no ha podido, o no hemos podido a veces darles a los jóvenes esta instrucción para que no se dejen mover por algún viento de doctrina. Gracias, Pedro. ¿Alguno? Gerardo. Dios les bendiga, muchachos. Creo también que algo que ha influido mucho para que se dé este tipo de situaciones es que los jóvenes no conocen la palabra de Dios. No han conocido bien la palabra. Por muchos años la iglesia no lee la Biblia. A ver, jóvenes, por preguntar, ¿cuántos de ustedes han leído la Biblia completa una vez? Levante su mano, los que lo han leído, sinceramente, así Dios. Ok, bajen la mano, hijos. Gracias. Si preguntamos a las congregaciones, a los padres no han leído la Biblia completa. Y yo creo que eso es un factor muy importante. No hay un conocimiento. Isaías dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Entonces, una de las cosas es que necesitamos que los jóvenes aprendan la Biblia, que conozcan al Señor, que conozcan la palabra de Dios, y que los padres también conozcan la palabra de Dios. Entonces creo que no hay convicciones cuando el joven se enfrenta a una presión, como lo había dicho el pastor Rubén. Gracias, hermano, no se te vaya a secar la mano ahí. Cuando los jóvenes se enfrentan a una presión de grupo muy fuerte, que es ahora la filosofía, no tienen convicciones. No hay convicciones, no se pueden parar firmes, no conocen la palabra. Ok, gracias. Quisiera ir abordando algunas de las preguntas que están ya llegándonos aquí al WhatsApp. Déjenme decirles, ¿qué papel juegan en este adoctrinamiento la severidad y el libertinaje en la crianza de los hijos de creyentes? Repito, ¿qué papel juegan en este adoctrinamiento la severidad y el libertinaje en la crianza de los hijos de creyentes? Gerardo. Sí. Híjole, a ver si no. Perdón, les voy a preguntar si tienen alguna. A ver si no me linchan aquí, pero quiero decirles algo que nuestro Dios es un Dios severo. La palabra de Dios dice que al que Dios ama lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Yo no creo que eso realmente tenga una influencia sobre alguien
que determine o se incline hacia la ideología de género. Yo no creo que se ha creído o se ha pensado que cuando los padres han sido severos con los hijos o han sido duros con ellos, los han afectado y eso ha tenido o ha sido un factor que influye en este tipo de posiciones, pero no lo creo en realidad. No sé si a eso se refiere la pregunta, pero creo que, no, que padres blandos no eliminan el problema. ¿Qué papel juega? La severidad, yo creo que, bueno, es importante. No, yo creo que de ninguna manera, porque esa es una idea, que alguien, porque tiene padres duros que los maltrataron o que los golpearon, pues por eso muchos fueron afectados y tuvieron una tendencia. Yo fui abusado sexualmente a la edad de 11 años y yo quiero compartir con esto simplemente. Creo que eso tiene que ver más con una decisión que con la severidad de los padres. Creo que los padres deben ejercer disciplina sobre los hijos, que eso es bueno, Dios lo manda, la Biblia lo enseña, se requiere, y de ninguna manera creo que esto pueda ser determinante o influencie a alguna persona para tener una inclinación en cuanto al homosexualismo, digámoslo así. Ahora podemos entender que esto siempre se ha dado, o sea, padres severos y padres libertinos siempre han estado ahí presentes, ¿no? Y yo creo que va encaminado mucho en ello. ¿Hasta dónde ahora eso es un pretexto? ¿No? Como decir, mis padres fueron muy duros, ahora por eso soy así. O mis padres nunca me limitaron y entonces hago de esta manera. Hermano. Dios les guarde, mis amados hermanos. De ninguna manera pienso que la severidad pueda empujar a los muchachos a desviar sus preferencias sexuales. Como ya decía el pastor Gerardo, es importante entender que la Biblia nos demanda a los papás educar a los hijos, incluso con vara. Creo que un hijo bien educado, y al referirme a bien educado es que ha recibido el castigo de la vara desde que es niño, va a terminar amando a sus padres, lejos de despreciarlos y lejos de recibir de ellos una confusión que los pueda empujar a equivocar sus preferencias sexuales. Hace ya muchos años, mi hijo David, al que ustedes algunos conocen, que es pastor, en la reunión de pastores a la que se refería el pastor Edgar, levantó su mano y dijo: hermanos, el tema era la disciplina de los hijos. Yo sí quiero decir algo respecto a mi papá aquí presente. Y bueno, yo me quedé así, dice, pensé, creo que lo recuerdan, saber cómo me va a balconear mi hijo, ¿no? Y dijo: lo único que yo quiero decir aquí es que a mi papá le faltó darme más vara. Y yo me quedé sorprendido, porque sí le di vara. Pero hace 3 semanas, más o menos, mi hijo Jonathan, que ustedes conocen, que está presidiendo la reunión, que ahora ya es pastor también, dijo lo mismo, que le faltó vara. Bueno, yo creo que a él todavía le puedo dar, lo invito a que pase, porque le hace falta quizá, pero de mis 5 hijos, 4 son pastores, y a los 5 les di bastante vara. Entonces la severidad de un padre no es más que un pretexto, desde mi punto de vista, para decir que un hijo está siendo afectado en su preferencia sexual. Y más bien yo creo que la contraparte o la antítesis de esto, y que es el consentimiento, es lo que podría afectar a los hijos. Porque un hijo consentido avergonzará a su padre. Un hijo consentido, un hijo al que le dejan hacer lo que quiere, va a ser fácilmente presa y va a ser veleta de aquellos que en un momento dado suplen la ligereza de disciplina del padre y los jalan y los manipulan, y un muchacho va a ceder a eso porque está buscando precisamente que haya alguien que le muestre su carácter. Y si el muchacho ha sido un blandengue porque sus padres no han amado a ese muchacho al dejarle que haga lo que quiera, pues cuando aparezca uno que le parezca de carácter,
va a aceptar lo que ese fulano le pueda compartir equivocadamente. Gracias. Pastor Hugo, ¿tienes algo? Aquí hay que tomar en cuenta que, y voy a ser muy honesto, aquí hay que tomar en cuenta que la homosexualidad, el feminismo radical y otras circunstancias que se están dando a nivel social son producto de aspectos multifactoriales. No solamente es un aspecto de la paternidad mal ejercida. Ahorita Noemí dijo algo muy cierto, hay un aspecto de brecha generacional, pero así como está ese factor, así como está este factor de una severidad de parte de los papás, sí es un factor que puede pesar, no del todo, pero sí es un factor que sí ayuda estadísticamente comprobado o que sí coadyuva al aspecto de la identidad sexual, por supuesto que sí. No es un asunto no es una regla, pero sí es un asunto que sí se determina, sobre todo porque lo que es a los 5 años, que es donde el niño ya se desarrolla de manera que pueda tener una identidad sexual en cuanto a la primera imagen, y en la adolescencia, a los 11 años, la pubertad, con el despertar de la glándula pineal, y de ahí vienen los cambios de caracteres sexuales secundarios. De allí la imagen que refuerza es papá o mamá, obviamente no solo a partir del sexo del individuo, que es hombre, se identifica con papá y ve en contraparte a la mamá, y de manera viceversa, ¿no? La mujer ve a la mamá como la imagen a seguir, la imagen a tomar, y el papá como la imagen que da identidad, cobertura y destino. Ahí la paternidad tiene varias vertientes, no vamos a hablar de eso porque es muy extenso. En general, la paternidad puede ser severa, puede ser ausente o puede ser equilibrada, ¿sí? Y obviamente está el aspecto de la paternidad condescendiente, la paternidad que dices que yo soy amigo de mis hijos. Eso es un error, pero bueno. Entonces, cuando se pierde ese equilibrio, el equilibrio de la disciplina, que debe de ser severa, sí, o sea, la Biblia lo menciona, sí debe ser severa, pero el equilibrio está en que dice que la disciplina es con amor, para que se pueda dar identidad al individuo. Cuando no es el caso, sí, yo tuve un amigo, bueno, no era mi amigo, porque si no después se van a dar las cosas allí, pero era un vecino que conocí éramos adolescentes, tenía 17 años, y le decíamos Chenchito porque así se llamaba su papá. Y la verdad es que su padre era un hombre insufrible en todos los sentidos, al mismo tiempo que era severo, era ausente. Y aunado a otros aspectos que debemos de tomar en cuenta y que seguramente se van a ir dando ahorita en las preguntas, él, cuando menos nos dimos cuenta, había abrazado la homosexualidad años atrás. Pero uno de los aspectos que coadyuvó fue la severidad y la ausencia del papá, sin ese equilibrio del amor y de la suplencia que da la cobertura como tal, entre otros factores. Sí quiero aclarar eso. Gracias. Sin olvidarnos que estamos ante un grupo de jóvenes, ¿verdad? Que están ávidos, muchos de ellos, de poder recibir una palabra práctica. Como ahorita yo quisiera que ustedes consideraran, ¿verdad? Consideráramos esta parte para ser un poquito más concretos, de tal forma que pudiéramos avanzar, porque ya empezaron a llegar algunas otras preguntas. Aquí tenemos esta. ¿Cómo hago si por todo el bombardeo en el que hay en la actualidad, la idea de experimentar por curiosidad ya no suena tan aberrante como lo decía Rubén? Y tal vez te voy a pedir que nos puedas ayudar en esta parte. Repito, ¿cómo hago si por todo este bombardeo que hay en la actualidad, la idea de experimentar por curiosidad ya no suena tan mal? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hace uno de ellos? Wow. Wow. Sí, primero gracias por la pregunta. Se requiere valor para hacerla, aunque no pongan sus datos, y si los pusieron más,
Porque somos muy dados a guardar nuestra imagen y que no hablen mal de mí. Pero la verdad es que todos somos de carne y todos tenemos tentaciones. Entonces el problema no es tener tentaciones, sino estar rendido a Cristo para que por amor a Él pueda superar esa tentación. Yo creo que en la naturaleza carnal, pecaminosa, un hombre, independientemente de su contexto, simplemente un hombre o un joven en algún momento sienta un impulso. Creo que yo no me caería de la silla, entiendo que puede ser una tentación, no la estoy justificando, pero lo que invitaría es a consagrar la vida al Señor Jesucristo, por amor a Él, rendir la homosexualidad, la mentira, la inmoralidad, la fornicación en general, la rebelión, como cualquier otro pecado. Ahora, aceptan esto porque están siendo bombardeados por todo el proceso que les dije, por eso la intención de describirles en qué consisten estos pasos y ustedes se den cuenta que el enemigo hace uso estratégicamente de ciertos pasos para apelar a lo más primitivo del ser humano, que es el pecado. Entonces es un pecado más que puede vencerse con la gracia del Señor Jesucristo y por amor a Él vencer esa y cualquier otra tentación que venga. Y creo, Rubén, que esto que refieres muchas veces parece como que lo tomamos como si fuera el pecado, cuando es algo a lo que los muchachos constantemente se están enfrentando. Hay un bombardeo que está hablándoles del alcohol, hay un bombardeo que les está hablando de las drogas, hay un bombardeo que les está hablando de relaciones sexuales, ¿no? O sea, y no es la diferencia, ¿no? No habría por qué abordarlo de una manera diferente a como todo ello, a como todos los otros pecados. Perdón, ¿ibas a decir algo? Sí. Si yo tuviera de frente a ese joven, esa señorita, a veces como pastores nos piden consejo los matrimonios y nos hablan de problemas que tienen y nos hablan de las decisiones que están revoloteando en su cabeza y están pensando en dar un paso, y a veces por la gracia del Señor nosotros les hablamos y les decimos: no lo hagas, detente, ahí no lo hagas, sé que tienes la tentación, sé que las circunstancias te están empujando, no lo hagas, detente por favor, porque a veces tomamos decisiones de las cuales nos vamos a lamentar toda la vida. Y esta persona que mandó este mensaje, si yo lo tuviera de frente, le diría: no lo hagas, resiste la tentación, ríndete al Señor, porque puedes lamentarlo toda tu vida. Gracias. Pastor Memo. Creo que vamos a poder entender mejor esta pregunta, lo cual festejo que se haya hecho, Hay valentía en ella, porque además ayuda a muchos. Si yo tuviera enfrente, dijo el pastor Rubén, ahora yo digo, si yo tuviera enfrente a un hombre casado que me dijera: pastor, estoy a punto de adulterar, hay una mujer así y así y así, y no sé, es más, ¿por qué no he caído en el adulterio? ¿Qué le diría yo? Bueno, primero lo confrontaría con su cristianismo. Como decía el pastor Gerardo, ¿conoce a Dios? ¿Tú conoces a Dios? ¿De veras te consideras cristiano, hijo de Dios? ¿Le has entregado tu vida al Señor? Y si no, pues empezar por allí. Y en segundo lugar le diría yo: mira, si tú ahora conoces al Señor o ya lo conocías, yo quiero invitarte a entender lo que es la fe, y esto es creerle a Dios. No solamente te invito a que te detengas y no lo hagas, porque tú no sabes lo que va a suceder en un futuro y va a ser aberrante, sino que por amor a Dios, por creerle a Dios, tú digas no al adulterio. Exactamente en el mismo nivel pondríamos esto de la homosexualidad. ¿Qué es lo que puede suceder en el caso del adulterio que te atraiga? Tienes tu esposa, pues es Satanás, es el enemigo de nuestras almas, que va a poner circunstancias para que nosotros pensemos que tenemos derecho, que podemos hacerlo, que en un momento dado no va a pasar nada, que finalmente le pido perdón a Dios y salgo del asunto. Pero Proverbios capítulo 5, que yo les aconsejo a todos ustedes lean hoy, definitivamente advierte de una manera tremenda contra la ligereza sexual.
Y dice, entre otras cosas, ¿acaso tú puedes poner fuego en tu seno y salir sin quemarte? Eso no es posible. Así que te advierte la palabra. Y si tú eres hijo de Dios, tú tienes que tener temor de caer en eso, temor de las consecuencias, temor de ser atado y no salir adelante en esto que estás tú a punto de realizar. Lo mismo te diría yo en cuanto a la homosexualidad. Es que con la persona que mejor me llevo es mi amiga. Y nosotros vivimos muchas horas juntas. Y vamos y venimos. Y he visto que mi amiga es mucho más satisfactoria su relación que los hombres. Y entonces el diablo comienza a meter ideas en las muchachas. Y empieza a hacerle creer, porque el diablo vino para robar, matar y destruir. Y le viene a hacer creer que no hay ningún problema, que se siente muy a gusto con su amiga y que puede ir más allá, un paso más allá. Y si a eso le abonamos la presión social y todo lo que se enseña y todo lo que ahora se está viviendo, esa muchacha es fácil presa de Satanás para poder decir, bueno, ¿qué más da si nos damos un besito? ¿Qué tal que empezamos y nos besamos? Y después se quedan a dormir en la casa de la amiga y después todo lo demás. ¿Dónde ocurrió? Bueno, tu cristianismo no era real o estaba muy endeble o descuidaste tu relación con Dios o no conoces lo que la palabra de Dios nos dice. Son varios factores, pero esta advertencia que el pastor decía de no lo hagas, detente. Pero esto mismo ocurre con los varones. ¿Qué te puede detener a no sentir que tu amigo hasta atractivo es? Te puede parecer hasta más guapo que las muchachas y empezar a ser confundido en tu mente y empezar a aceptar estos patrones modernos, porque además estos pecados se realizan en lo oculto y nadie se va a dar cuenta aparentemente en un principio. Pero aquí lo que tenemos que revisar es hasta dónde hemos creído en Cristo, y si lo creemos tenemos que creerle a su palabra, tener temor de Dios y saber que esto, si no lo detenemos, va a terminar en la muerte misma. Y esto es temor a Dios. Gracias. Perdón, tenemos varios que quieren contestar. Hugo, si lo podemos hacer breve para sí, que claro podamos... que sí. En la Escritura se menciona al joven rico que va y le pregunta al Señor qué haré para poseer la vida eterna. Él sabía lo que tenía que hacer. Sin embargo, cuando Jesús le dice, pues ya los mandamientos sabes, él dice, pues que todo eso lo he hecho. Y él le responde, pero te falta una cosa, porque había algo en su corazón que no estaba contemplando el mismo joven. Yo quiero pedirte, Pastor Eddie, si puedes repetir la pregunta para que entendamos el contexto. Rápidamente, sí. Déjame encontrarla. Hijo, sí. A ver, creo que era por acá. Sí. Bueno. ¿Cómo hago? Ajá. ¿Cómo hago si por todo el bombardeo que hay en la actualidad, ajá, la idea de experimentar por curiosidad ya no suena tan mal? Así es, porque estamos hablando de un asunto que está siendo adoctrinamiento. ¿Y qué tiene que ver con lo del joven rico? Está asomándose algo en tu corazón. Tú tienes que buscar qué está ocurriendo en tu corazón. Aquí ya no tiene que ver qué tanto sabes de la palabra, no tiene que ver qué tanto hayas sido cristiano, sino estás recibiendo un bombardeo. Y aquí está hablando, y quiero ser aquí muy honesto, podrá haber discrepancia en el panel, pero aquí no está hablando de tentación, está hablando de alguien que está siendo abrumado por el contexto. Uno de los argumentos que utilizan mucho las personas homosexuales el día de hoy, la comunidad LGBT, es clásico que lleguen y te se acerquen y te digan, ¿y cómo sabes que no te gusta si nunca lo has experimentado? Así es. Sí, pues porque no lo necesito. Mi cuerpo, mi inclinación ha sido hasta ahorita en sentido común natural. Y no me gustan las mujeres, no me gustan los hombres, no hay en realidad eso. Si llega a haber alguna duda por causa de ese contexto de que están siendo bombardeados, el que tiene que evaluarlo, bien lo dijeron los hermanos, eres tú. Nada más que debes de checar aquí una gran diferencia. Amado, amada,
porque no solo es uno, puede ser que más de uno piense eso. No vaya a ser que lo que tienes en esa confusión es un vacío emocional y tienes que encontrar qué está pasando allí y no lo confundas con placer. Porque el placer puede llegar por cualquier vía y ahí sí no tiene nada que ver la identidad sexual. Por eso ellos dicen el amor es amor, no, el placer es placer y no importa con qué lo busques. La escritura en Eclesiastés dice que el ojo no se cansa de ver ni el oído de oír, es decir, por eso la gente empieza a verse más perversa porque va experimentando una cosa, luego otra, no se llena porque hay un vacío emocional que no ha identificado, como el joven rico, vuelve a experimentar otra cosa, vuelve a experimentar otra cosa y de repente ya no me gustan las mujeres, voy a experimentar algo más porque yo quiero experimentar y va brincando. Entonces, cuidado, que tu confusión no esté en saber que estás necesitando algo, que es la información la que te están lanzando, o en el fondo hay un asunto de un placer que tal vez te está, ahí sí se puede hablar de tentación. Gracias. Gerardo, tenías... Sí, estaban, sí. Ok. Noemí. A todos nosotros nos gusta que nos digan dónde está la línea para acercarnos, la línea de pecado, para acercarnos lo más posible sin pasarla, ¿no? Dime hasta dónde, márcame hasta dónde, y allí yo me quedo. Pero lo opuesto es lo que la Biblia nos dice, es huye. No es acércate y no la pases, sino huye de las pasiones juveniles. Y sigue la fe con los que de corazón invocan al Señor. Si una hija mía viniera y me dijera, mamá, tengo duda, o pasó esto, o ¿qué hago? Yo le diría, hija, o si no me lo ha dicho, yo lo que me gustaría que hiciera es buscar ayuda. Lo ideal es a sus padres, en primer lugar. No te puedes quedar callado. Es verdad, tienes que someterte a Dios, resistir al diablo y huirá de ti. No, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. Aquí empieza todo, para capturar y derribar argumentos aquí. La lucha está aquí. Que se levantan y se oponen a la obediencia. Entonces, cuando tú estás luchando aquí, el siguiente paso es: el que encubre su pecado no prosperará más, el que lo confiesa y se aparta, siempre habla del cuerpo. Los medios de gracia es lo que los jóvenes necesitan para poder vencer la tentación, para poder llevar una vida de santidad y ser justificados constantemente. Dice Salmos, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, solos no van a poder, quedándose callados no van a poder. Para eso está el cuerpo de Cristo y debemos vivir una vida de dar cuentas, de estar siempre dispuestos a rendir cuentas. Gracias. Por último, Pedro. En esa misma línea de pensamiento, de huir, Pablo le escribe a Tito, era un joven, pastor de la iglesia en Creta, pero tú persiste en la integridad y en la seriedad. Yo quisiera decirle a ese joven, sé que esa pregunta que él hace, muchos se identifican. Yo les quisiera decir, hermanos, cultiven los valores del reino, cultiven los pilares, ejes de la fe. La metáfora que Pablo utiliza en Efesios 6, 10 en adelante, de la armadura, es bien interesante porque, aunque muchos le ha dado una interpretación de manera de guerra espiritual, que también tiene que ver, pero creo que el énfasis está en los valores, porque la coraza es ¿de qué? Díganlo fuerte. Y la justicia es un valor. Yo me protejo, yo me cubro, yo me resguardo con valores del reino. Gracias. Pastor Gerardo. Perdón, gracias. Para completar lo que han compartido los pastores, yo les diría, todo un común denominador que ahorita han tratado tiene que ver con los valores, con la verdad, con la palabra. Jesús dijo en Juan capítulo 8, y conocerán la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Yo le diría a esta persona que hizo esta pregunta, y les diría a todos ustedes jóvenes,
no ignoremos que tenemos un enemigo, que es Satanás. Y de la misma manera que Satanás se apareció en el jardín del Edén y confundió a Eva y a Adán, haciéndolos razonar y meditar en la cabeza, es la misma manera que lo va a hacer hoy en día. Hacerte creer que no pasa nada, igual que cualquier pecado, hacerte creer que para Dios no hay problema y que no es tan malo, así como convenció a Eva. Hoy en día debes tener en cuenta que hay un enemigo que va a trabajar en tu mente, que no son precisamente tus pensamientos o no son tus ideas. Hay un ser sobrenatural llamado Satanás que puede poner pensamientos en tu mente, que puede poner ideas en tu mente. No puede conocer lo que piensas, pero puede influenciar tu mente con pensamientos, haciéndote creer que puedes decidir algo fuera de lo que Dios ya estableció. Y yo te diría, escoge la verdad. Por eso los jóvenes no escogen la verdad, porque no la conocen. Pero te diría, joven, yo me convertí a los 19 años y yo te diría, tienes la edad suficiente para decidir a quién vas a servir. Si quieres obedecer al diablo o quieres obedecer a Dios. Y dice Daniel, en Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y yo te diría, proponte en tu corazón, a pesar de lo que sientas y a pesar de lo que desees, a pesar de lo que te llame la atención, escoge la verdad, sé valiente y decide por la verdad. Honra a Dios con tu vida. Gracias. Algo en relación a esto, algo en ese sentido de escoger. Hay jóvenes que ya han decidido, ya han tomado la decisión, muchos están aquí, han tomado la decisión a no quererse dejar llevar, dejar influenciar por todo este bombardeo. Y aquí tenemos una pregunta en ese sentido. ¿Qué consejos prácticos nos dan, o sea, ustedes a ellos, para que como jóvenes puedan lidiar con el rechazo que podemos recibir al expresarnos en contra de la agenda LGTB? ¿No? O sea, ¿qué conceptos prácticos les pueden dar a ellos? Hermano Memo. Cuando propusimos, por la misma necesidad de lo que estamos viendo en medio de los jóvenes, Dios nos mostraba que hay principalmente 3 objetivos que queremos alcanzar con esta reunión. Escúchenme, por favor. Aquí hay muchachas y muchachos que ya están metidos en homosexualidad. No necesito ser profeta para saberlo. Incluso muchachos o muchachas que no quieren oír lo que estamos diciendo. Hay también algunos que dudan, que están siendo muy acosados y están con la duda. Ya metió Satanás la duda en su corazón. Pero también hay, y espero que sea la mayoría, muchos muchachos y muchachas que están firmes y están perfectamente claros en lo que deben vivir. Pero la pregunta es, ¿qué consejo práctico? Ya lo dijimos hace un momento. Primero, pregúntate, como dice la misma Biblia, examínate si estás en la fe. Es necesario que tú digas, sí soy hijo de Dios. Esto es vital. Si tú dudas en cuanto a tu salvación, en cuanto a tu fe, busca ayuda, como decía Mimi. Busca para que te expliquen lo que es la salvación, para que tú puedas estar afirmado en Cristo. Si tú tienes problemas ya, busca ayuda. Ese es el consejo práctico que yo te daría. Si tienes duda y si estás firme, afírmate aún más a través de lo que tú estás creyendo y recuerda a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos personajes que el pastor Rubén les compartía, jóvenes que dispusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey, dispusieron en su corazón no postrarse ante el ídolo que había levantado Nabucodonosor. Sí iba a costar servir a Dios, amar a Dios, seguir
el camino de Dios, va a costar. Me ha costado a mí 50 años de pastor. Me ha costado y me seguirá costando. Pero yo he decidido, como dijo Josué, mi casa y yo, aunque ahora soy solito, pero de alguna manera hay muchos que forman mi casa, serviremos a Jehová. Esa es la decisión. Gracias. Pastor Hugo. Perdón, ¿me pueden decir nada más hasta qué horas tenemos? Media hora, hasta las 7:30. Ok, gracias. Okay. Hugo, perdón, Sí. perdón, Hugo. Sí, rápidamente, chicos, dos cosas en relación a lo que está mencionando el pastor Memo y también lo que les compartió en la palabra el pastor Rubén. Aquí son dos cosas. La primera, dice en segunda a Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No va a sonar fácil, pero este es el primer aspecto. ¿Sí? ¿Qué debo de hacer? Aguanta. ¿Qué es más fuerte? ¿Tu convicción o la necesidad de amistades? Esta parte es importante. El cristianismo tiene una esencia de mártir. Esa es la realidad, chicos. ¿Sí? Si ustedes deciden defender la postura de la fe, tienen que estar preparados mental y espiritualmente a que va a haber rechazo, porque Jesús mismo dijo que, dice, mi reino no es de este mundo, están en el mundo pero no son de él. El mundo me aborreció porque no le pertenezco, ustedes tampoco. Entonces vayamos teniendo esa mentalidad objetiva de que va a haber automáticamente rechazo. Segundo, ¿yo soy parte de la solución o soy parte del problema? El pastor Rubén dijo algo ahorita muy cierto. Oye, yo no estoy condenándote porque seas gay, yo no estoy condenando nada de eso, no estoy de acuerdo contigo porque eso no es antinatural por donde quieras verlo, desde la ciencia, etcétera, etcétera. Esa es tu vida, pero no significa que yo estoy en desacuerdo contigo y no significa que tenga que aceptarlo, porque entendamos algo, chicos, esta agenda, como bien lo dijo el pastor Rubén, les doy una estadística. 0.03% de la población a nivel nacional es homosexual. Son una extrema minoría. El problema es que esa minoría ha brincado a puestos de eminencia para poder entrar al aspecto legislativo, ¿sí? Y ahorita ya no están buscando equidad, ya no están buscando paridad, están buscando privilegios. ¿Para qué? Para que todos aceptemos. Y aquí retomo una frase que dijo Agustín Laje, que no es cristiano, pero dijo algo en sentido común, hablando de, ¿sí? Una cosa es que tú te creas Superman y otra cosa es que con la ley me obligues a comprarte la capa y a que te diga que sí puedes volar. Gracias. Rubén, querías comentarnos algo. Quien hizo esa pregunta mencionaba algo acerca de la presión que se siente, ¿no? Si la tuvieras a la mano sería bueno volver a leerla, pero acerca de la presión que se siente, cómo manejar el tema de la presión. Algo que el mundo nos impulsa es al qué dirán. No nos preocupe lo que opine la gente, preocupémonos lo que opine Dios. Eso es primordial. Segundo, somos la sal de la tierra. Y la sal no es solamente un condimento para hacer que los sabores brillen, sino para preservar, para detener la corrupción. Pero yo decía este concepto en la congregación donde estoy sirviendo, pero si esa sal se mantiene en el salero, no sirve para nada. Tiene que ser esparcida, tiene que ser aplicada. Y hay veces que nosotros como sal decimos, mejor no me meto en problemas, mejor no digo nada. Y de acuerdo a lo que el Señor enseña en su palabra, dice que si la sal se vuelve insípida por ser tibio, por no decir nada, dice que no sirve sino para ser pisoteada. El mantenerte así como en el anonimato y no quieres decir nada, no significa, primero, que estés, por supuesto, no está bien delante de Dios, pero segundo, no significa que ellos van a aceptar tu postura. Van a ir por ti y te van a pisotear. Porque dije, este movimiento lo que quiere es sumisión total. Gracias.
Pedro, tenías algo que comentarnos también. Quiero agregar algo breve y práctico ante la pregunta cómo movernos, cómo manejarnos. Fíjense, hermanos, voy a hacer un ejercicio breve así. Dile a tu vecino qué feo estás. Dile a tu vecino, ¿qué? Qué feo estás. Ah, Ya, no tanto, hermanos. No agarren vuelo. ¿Por qué no se enojó tu vecino? ¿Por qué no se enojó? Bien. Hay veces, hermanos, que tenemos la razón y la verdad, pero nos falta la actitud correcta para decir las cosas. A veces creo que tenemos muchos argumentos, mucha apologética para defender esta verdad. Perdón por usar discúlpeme, porque yo sé que ustedes no, este término está mal empleado, puede ser anacrónico, otro, ¿verdad? Otro más. Hermanos, falta actitud correcta. Una defensa de la fe no quiere decir señalamiento, desprecio, odio. Es un espíritu humilde, afable, lleno del Espíritu Santo. sí, hermano. Bueno, yo quiero decirles que a los valientes que están aquí, de verdad mis respetos, están viviendo tiempos que nosotros no nos imaginamos. En especial lo digo por ejemplo, por los jóvenes que yo conozco. Por ejemplo, mis hijas están enfrentando un mundo que yo nunca me hubiera imaginado, ni siquiera pensé que yo las estaba preparando para enfrentar lo que ahorita están enfrentando. Mis respetos. Son una generación que Dios levantó, que Dios ya tenía pensada y Dios los ha capacitado con el Espíritu Santo. Ya son más que vencedores. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No están solos. Ustedes tienen el Espíritu Santo y pueden vencer. Pero también yo conozco de aquí jovencitos que han estado dispuestos a llegar a las últimas consecuencias, a cortar con relaciones y a tomar decisiones fuertes. Yo, mientras escuchaba al hermano Rubén, venía a mi mente, Dios me decía, es tiempo de definición. El que esté limpio, límpiese más, y el que se ensucie, ensúciese más. Yo pongo delante de ti camino de vida y camino de muerte. ¿Qué dice Dios? Tú puedes elegir el que quieras, pero yo te digo, escoge el camino de vida para que te vaya bien, preservarse, guardarse. Tiene sus bendiciones. No porque veas que a todo mundo parece irle bien, viva como viva, tú creas que tú también, sabiendo lo que sabes, te va a ir bien. No lo creas, no te confíes. Más bien di, vale la pena guardarme, vale la pena vivir en santidad y vale la pena permanecer. La Biblia es muy enfática y yo quiero decirles, piénsenlo bien. Si tú ya has caído en lo que sea, si tú estás luchando, la Biblia dice, es mejor que te cortes una mano y entres manco al cielo y no que te pierdas completito. Vete de ahí. Diles a tus papás que te saquen de ahí. ¿Qué es más importante? Si necesitas llegar a las últimas consecuencias, llega a ellas antes de que tú entres a una vida pecaminosa de la que no sabes si vas a salir o no. Gracias. Para pasar ya a otra pregunta, Gerardo, ¿tenías algo que comentar? Para completar lo que ya han dicho nuestros hermanos, el consejo que les doy son dos cosas. Una, que ya lo dijeron todos, pero para resumirlo es, tenemos que tener clara nuestra identidad, quiénes somos y quién eres tú. Ahorita que usando la analogía o el ejercicio de nuestro hermano Pedro, el pastor Pedro, de decirle al otro qué feo estás, yo creo que cuando le dices a alguien así como ahorita no se ofende porque sabe que no es cierto. Sí, es verdad, escúchame bien, joven. Si no sabes quién eres tú, vas a tener problemas. Pero si tú sabes quién eres, como hijo de Dios lo compartió, soy guapo, soy hijo de Dios, soy hijo del Rey. ¿O cuántos dicen amén aquí? Escúchame bien, no solamente es una declaración, la pregunta es si lo crees de verdad. Ese sería mi primer consejo. Tienes que tener clara tu identidad, quién eres tú. El apóstol Pablo, escúchame bien, porque ese va a ser el segundo consejo que a mí me sirvió y te lo comparto, joven. A mí me liberó, escúchame bien, en esa falta de identidad,
de quién soy, me liberó saber la verdad. Saber la verdad. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 versículo 10, él dijo que ¿busco el favor de los hombres o busco el favor de Dios? Si yo todavía agradara a los hombres, dijo el apóstol Pablo, yo no sería un siervo de Cristo. Entonces tienes que definir a quién vas a servir, a quién sirves. Si buscas el favor de los hombres, tú sirves a los hombres y ellos no te pueden salvar. Los hombres, tus amigos, quedar bien con ellos no te puede salvar ni te puede liberar. Pero si tú quieres agradar a Dios y quieres servir a Dios, Dios te puede salvar y te conviene estar del lado de Dios. Entonces, consejos, tu identidad, ¿quién eres tú? Segundo, ¿a quién quieres agradar? El favor de quién buscas. Gracias. Esto se va poniendo cada vez más sabroso. Quiero presentarles esta pregunta. Yo quiero pensar, como pastor, quiero pensar la respuesta hacia dónde va dirigida, hacia dónde nosotros puede ser dirigida. Pero veo aquí un corazón tierno de jóvenes que quieren ayudar a su iglesia. ¿Cómo nosotros como jóvenes podemos contribuir en formar y cuidar la identidad como cristianos a los niños en la iglesia? ¿Cómo un joven, repito, puede contribuir en la formación de esa identidad que la cual mencionas a los niños de la iglesia? ¿Cómo hacerlo? Hermano Memo. Cuando llegué en la tarde, pude ver a un muchacho que está aquí en relación con otro más pequeñito. Me les quedé viendo, pude analizar y recibí, creo, en mi corazón una palabra. Y llamé a ese muchacho, le dije: ven, hijo, mira, yo creo que este muchacho que está junto a ti te admira. Tú puedes ser una magnífica influencia para él que anda zozobrando. Ámalo, ayúdalo, porque ese muchacho voltea a verte y te admira a ti. ¿Cuánto pueden hacer ustedes, muchachos, en relación a los más chicos? Los más chicos siempre están buscando a los mayores, buscando una identidad, buscando qué camino tomar al verlos a ustedes. Y ustedes desde ahora pueden ser herramientas preciosas en las manos de Dios. Yo admiro a las maestras y maestros de la escuela dominical de los niños pequeños. Lo que ellas hacen y lo que ellas siembran va a durar para la eternidad. Es tan precioso cuando tú tienes a alguien. Los chiquitos, yo veo que los chiquitos buscan a los mayores. Es una tendencia natural. Pero los buscan porque ven en ellos algo que no tienen o algo que admiran. Aprovecha eso para que tú puedas ser luz para ellos, para que tú puedas transmitir lo que Dios te ha dado y que más que sus papás muchas veces, que no debería de ser, pero a veces sucede, tú puedas ayudar a ese muchacho que ya no oye a sus papás porque lo tienen aburrido, pero te van a oír a ti. Y tú puedes ser útil en las manos de Dios para su bendición. Gracias. Noemí. Yo quiero tocar un tema que no escuché, no he escuchado esta noche, y que es algo muy real, o a lo mejor sí se dijo, pero quiero retomar lo que es, que ahora ya los jóvenes no quieren formar un hogar, no quieren casarse, no quieren tener hijos. Yo creo que esa es una buena inspiración. Que ustedes como hijos de Dios vayan contracorriente y piensen que crear da derecho sobre lo creado. Dios creó al ser humano para vivir en familia, para formar un hogar, para guardarse. Si los jóvenes ven que tú te estás guardando, si los jóvenes ven que tú estás caminando, los niños ven que tú estás caminando en santidad y que tu ilusión es casarte, tener hijos y formar un hogar, vas a dejar un legado a la siguiente generación. Escuchábamos
que es una realidad. La ideología de género es una corriente que pertenece también al progresismo, que pertenece a la filosofía del posmodernismo, del relativismo. Todo lo que él estuvo diciendo es, nadie tiene la razón, no hay una sola verdad. Es ir contra el fundamento, los fundamentos que dice el Salmo 11.3, que han sido derribados. Entonces, esa orden mundial del 2030 dice, vamos a frenar que crezcan las naciones para que la civilización occidental judeo-cristiana se acabe. Y esto lo están logrando con mucho éxito, porque ya no quieren tener hijos, los homosexuales no tienen hijos tampoco, las lesbianas no tienen hijos tampoco, y los cristianos tampoco quieren tener hijos. ¿Quién creen que sí quiere tener muchos hijos? Los musulmanes. El Islam está creciendo y está tomando y apoderándose de Europa. Tú vas a ser un valiente que quiera tener muchos hijos, que llenes su aljaba de ellos, o vas a tener el pensamiento que he visto en redes sociales de los jóvenes, algunos que estaban en esta iglesia que dicen, ¿para qué? Qué incómodo, qué molesto pensar en tener un hijo. Están ustedes contracorriente luchando contra eso, chicos. Es la bendición más grande. Es la realización del ser humano más plena. Tomar la decisión de valientes y casarse jóvenes. No quieran hacer la carrera, la especialidad, la maestría, el diplomado y ya veré de los 40 chavorruco si cásense, experimenten la belleza de tener hijos. Allí es donde está la bendición. Anímense, varones, jóvenes, no esperen ser ricos, dedíquense a sembrar en esta etapa, guárdense. Si lo hacen van a ser muy codiciados en la siguiente etapa, porque se van a haber preparado, van a haber sembrado. No se gasten su dinero en tontería y media, ahorren. Y Dios los va a bendecir y los va a llevar a ser patriarcas conforme a la orden de Dios, conforme al orden y los principios de Dios, que ahora ya no existen, que ahora ya están en contra de ese patriarcado porque ha sido un abuso. Pero nosotros estamos para, decía el hermano, si fueran destruidos los cimientos, ¿qué hará el justo? Y dice Isaías 58, los justos reedificarán las ruinas de generaciones antiguas y los cimientos de generaciones destruidas. Ustedes son los que están llamados como Esdras y Nehemías a reconstruir los muros, porque si los muros, las familias que son ladrillos de los muros de las naciones, no son edificados, la nación se destruye, la iglesia se destruye, porque no hay familias sólidas y fuertes. Ustedes que están aquí oyendo son los patriarcas de la siguiente generación. Y les va a ir muy bien y Dios los va a bendecir. Gracias. ¿Tenían algo por allá? Aprovecho el momento, de verdad, jóvenes, aplaudo lo que dijo el pastor Guillermo Quero, de verdad, y quiero reforzarlo, conviértete en un ejemplo. John Maxwell en uno de sus libros escribe, ahí plasma un poema que no sé si es el título correcto, El pequeño que me sigue, pero él dice en ese poema, él dice, un pequeño me está siguiendo, y no, dice, todo lo que yo hago lo quiere hacer él también, un pequeño me está siguiendo, y él expresa en ese poema, no quiero desviarme porque un pequeño me está siguiendo. Y yo te quiero decir, joven, escúchame bien, tal vez tú piensas que no eres influencia para nadie, pero todos aquí estamos influenciando a otros, aunque no te des cuenta. Tal vez a veces te has subestimado y te has menospreciado pensando que pues a ti nadie te sigue y tú no puedes ser bendición para nadie, pero sí, escoge la verdad, haz lo correcto y vas a estar influenciando a muchas personas. Tal vez no lo sepas, pero algunos expertos dicen que una persona durante toda su vida puede influenciar a miles. Entonces yo te animo, siempre decide hacer lo correcto, aunque creas que nadie te está mirando, porque número uno, Dios te está mirando y debemos vivir para honrar a Dios. Segundo, con tu proceder vas a influenciar a muchos niños, hablando de niños, vas a impactar la vida de muchos que vienen detrás de ti. Gracias. Hugo. ¿Cómo puedo ayudar a la iglesia para con los niños?
tres cosas muy prácticas. La primera, acércate al pastor o acércate a los responsables del área de niños, escuela dominical. ¿Cómo puedo ayudar? Yo quiero ayudar. ¿Sí? Segundo lugar, ¿sí? Necesitas estrategia. ¿Sí? Chécate qué te ha funcionado a ti para que te aferres al Señor y compárteselo a los niños. Eso es muy práctico. ¿Sí? Y lo tercero, mucho cuidado porque no basta con las buenas intenciones. Esto requiere compromiso, requiere un esfuerzo inteligente y enfocado. No es para desanimar, sino para decir, yo quiero ayudar, pero ayudar no es yo un domingo y me voy. Es un esfuerzo enfocado, consciente, ¿sí? De integración a servir, porque como bien dijo Noemí y como lo dijo el pastor Memo, lo que vas a hacer, así sea una frase, va a impactar la eternidad de un pequeño. Nada más. Por último, Pedro. Sí, siguiente ejemplo, el ejemplo de Jesús. Ustedes recordarán cuando llama a un niño y lo pone al niño como ejemplo. ¿Quién llevó a ese niño a esa reunión? Pudo haber sido su hermano mayor, pudo haber sido su tío o un padre. Aquí hay un principio. ¿Cómo contribuimos a la formación de los niños como jóvenes? Y quiero volver a interactuar con ustedes. Levante su mano, ¿cuántos están estudiando en la universidad? Ok, ¿alguien sabe inglés? A ver, levante su mano, ¿quién sabe inglés? What's your name? No quiere. No vamos a hablar en inglés. Hijo, ¿cuál es tu nombre? Perdón, es que no, Sadrach, Sadrach, sí lo ubico. Dan, a ver, Dan, ¿tú sabes inglés? Como lo dijo Hugo, el consejo es, puedes acercarte a la iglesia local, a tus pastores. A veces hay tiempos de verano, cursos de verano, hay tiempos donde podemos colaborar a la formación. Se ha dicho que el éxito de la iglesia está en el voluntariado de los miembros. La mayoría de iglesias que avanza, que transforma su sociedad y su comunidad, está en la participación activa de los jóvenes. Yo les invito a todos, porque todos aquí tienen dones, algunos saben tocar un instrumento, algunos tienen alguna aportación, pueden darlo en donación, en amor fraterno a su comunidad, a su congregación, a sus jóvenes. Nada más. Gracias. Tenemos un minuto, bueno, menos de un minuto, pero quisiera cerrar con esta pregunta porque a pesar de todo lo que hemos platicado, tal parece o pareciera como que encierra cierto pensamiento que nos hace ver que nosotros, la iglesia y ellos, los del problema. La pregunta ¿es bueno o malo recibir a gente de la comunidad LGTB en la iglesia? ¿Es bueno? Me pongo en pie para despedir la reunión contestando esta pregunta. ¿Es bueno? Necesitamos abrir estos lugares para recibir a aquellos que tienen problemas. Necesitamos amarlos. Necesitamos decirles que aquí es un lugar, en las iglesias es un lugar donde ellos pueden ser bendecidos, liberados, ayudados. Como dijo el pastor Rubén, lo último que vamos a hacer nosotros es despreciarlos. No despreciemos a los homosexuales. Amémoslos como Jesús amó a las prostitutas y les dio su vida y la salvó. No los despreciemos, ayudémoslos, porque como dijo el pastor Rubén, es un pecado más y todos nosotros también fallamos. Quiero cerrar, por favor, leyéndoles algo que va a moverles más el piso para que vayan reflexionándolo. Y quiero que el pastor Hugo, en menos de un minuto, nos diga de qué se trata esto, para qué fue escrito, cuándo fue. En menos de un minuto, para que ellos entiendan qué es esto que voy a leerles. Me pongo de pie. En 1987,
un reportero de esto tengo que recordar el nombre del periódico, bueno, es en California, en Estados Unidos, en 1984, escribió algo que se denominó después como manera de burla, lo que se conoce como la agenda radical homosexual. ¿Cuál era el trabajo que se iba a hacer? ¿Cuál iba a ser el trabajo que se iba a hacer en los siguientes años? Y él lo publicó como diciendo que era una forma de burla por causa del rechazo de la sociedad hacia la comunidad lésbico-gay. Pero en realidad no fue eso. Es una agenda perfectamente definida y la puso en entre líneas pues para ver qué pegaba. Pero la verdad y la realidad se encuentran en esa agenda. Y en este tiempo lo escribió Michael Swift de Community News Boston en febrero de 1987. Punto número 1. Decían, nosotros vamos a sodomizar a sus hijos, emblema de su débil masculinidad, de sus bajos sueños y vulgares mentiras. Nosotros los seduciremos en sus escuelas, en sus dormitorios, en sus gimnasios y en sus vestuarios, en sus zonas deportivas, en sus seminarios, en sus grupos de jóvenes, en los cuartos de baño de los teatros y cines, en los dormitorios de sus ejércitos, en sus paradas de carretera, en todos sus clubes de hombres, en los congresos en cualquier sitio donde hombres estén junto a hombres. 2. Sus hijos se harán nuestros esclavos y lucharán por nosotros. Sus hijos serán reconstruidos según nuestra imagen, vendrán para desearnos y adorarnos. 3. Todas las leyes que prohíben la actividad homosexual serán revocadas. En cambio, se creará legislación que engendre amor entre los hombres. Todos los homosexuales deben estar de pie juntos como hermanos. Debemos estar unidos artística, filosófica, social, política y económicamente. 4. Triunfaremos solo cuando presentemos una cara común al vicioso enemigo heterosexual. Si tú, heterosexual, desafías y gritas contra la unión de los gays, contra el encanto especial de nosotros, te vamos a apuñalar en tu cobarde corazón. Profanaremos tu endeble y muerto cuerpo. 5. Escribiremos poemas de amor entre hombres. Organizaremos juegos en los cuales el hombre abiertamente acaricia al hombre. Haremos películas sobre el amor entre hombres heroicos que sustituirán el barato, superficial, sentimental, insípido, juvenil encaprichamiento heterosexual que domina en este momento las pantallas de sus cines. Esculpiremos las estatuas de jóvenes hermosos, de los atletas valientes que serán colocados en sus plazas y parques. Los museos del mundo estarán llenos solo con las pinturas de hombres jóvenes llenos de gracia, desnudos. 6. Nuestros escritores y artistas harán el amor con hombres de moda y famosos. Tendremos éxito porque somos expertos en crear modas. Eliminaremos elementos heterosexuales por el uso de los dispositivos de engaño y burla, en los cuales somos expertos en su empleo. 7. Desenmascararemos a los homosexuales poderosos que hacen la mascarada como heterosexuales. Se asombrarán y asustarán cuando descubran que sus presidentes y sus hijos, sus empresarios, sus senadores, sus alcaldes, sus generales, sus atletas, sus estrellas de cine, sus personalidades de televisión, sus líderes cívicos, sus sacerdotes, no son bastión de la familia burguesa heterosexual que asumieron. Estamos por todas partes, nos hemos infiltrado en sus filas. Ten cuidado cuando tú hables de homosexuales, porque estamos entre ustedes. Podemos sentarnos junto a su mesa, podemos dormir en la misma cama. 8. No habrá compromisos. No somos ningún débil clase media, somos altamente inteligentes, somos aristocracia natural de la raza humana y aristócratas de mente acerada, como el sable. Nunca nos conformamos con poco. Aquellos que se opongan serán exiliados. 9. Levantaremos ejércitos enormes, privados como Mishima hizo para derrotarlos. Conquistaremos el mundo porque tendremos guerreros inspirados en el amor homosexual como eran los antiguos griegos. La familia, el lugar donde nace la mentira, la traición, la mediocridad, la hipocresía y la violencia, la familia será suprimida. El grupo familiar que solo enfanga la imaginación y contiene el libre albedrío debe ser eliminado. Muchachos perfectos serán concebidos y cultivados en el laboratorio genético. Ellos serán vinculados juntos en la educación comunal, en el control y la instrucción homosexual. 10. Todas las iglesias que nos condenan serán eliminadas.
Nuestros únicos dioses son hermosos jóvenes. Nos adheriremos al culto a la belleza, moralidad y estética. Todo lo que es feo, vulgar y banal será aniquilado. 11. Estaremos libres de las convenciones de la clase media heterosexual. Somos libres de vivir nuestras vidas según los dictados de la imaginación pura. Para nosotros demasiado no es suficiente. 12. La sociedad exquisita que surgirá será gobernada por una élite comprendida de poetas alegres. Una de las exigencias principales para una posición de poder en la nueva sociedad de homoerotismo será la indulgencia en la pasión griega. Cualquier hombre contaminado con la lujuria heterosexual automáticamente será excluido de una posición de influencia. 13. Todos los machos que insistan tontamente en lo heterosexual serán llevados ante la justicia homosexual y se harán hombres invisibles. 14. Volveremos a escribir la historia completa y rebajada de su mentira heterosexual. Retrataremos la homosexualidad de los grandes líderes y los pensadores que han formado el mundo. Demostraremos que la homosexualidad e inteligencia y la imaginación están intrínsecamente unidas y la homosexualidad es una exigencia para la nobleza verdadera, la belleza verdadera de un hombre. Y finalmente, 15, saldremos victoriosos porque estamos abastecidos de combustible con la amargura feroz del oprimido que ha sido forzado a jugar aparentemente papeles secundarios en un mundo heterosexual a lo largo de los años. También somos capaces de encender armas y acudir a las barricadas de la revolución última. Tiembla, heterocerdo, cuando aparezcamos ante ustedes sin nuestras máscaras. Esto se escribió como un ensayo, como una payasada. ¿Cuánto de esto ahora ya se está viviendo y experimentando? Exactamente hace 35 años. Cuando salió, todo el mundo se rió. Cuando salió, todo el mundo dijo, este es un verdadero loco, porque esto jamás va a ocurrir. Y esto, ahora, es una triste realidad. Muchachos, estemos de pie, por favor. Lo que más deseamos es que ustedes sean bendecidos. Lo que más deseamos es que ustedes salgan de aquí meditando al menos en todo lo que escucharon. Lo que más anhelamos es que los que están metidos en este pecado puedan ser libres. Obviamente no los vamos a pasar aquí al frente. Y los que están en duda, muchachos, busquen ayuda, busquen consejo, amen a Dios, teman a Dios, todavía tienen solución sus problemas, aún de los que están inmersos. Y los que están firmes, el Señor los siga manteniendo así para ser ejemplo de los demás y que el Señor sea muy glorificado. Amén. Vamos a orar. Enrique, pase por favor con nosotros. Pastores, pasen los pastores que están aquí, por favor, aquí arriba. Todos los pastores que están aquí, pasen arriba, por favor. Vamos a extender nuestras manos ante ustedes. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios por estos 3 grupos que pudiera haber entre nosotros. Creemos que Dios está en medio de nosotros. Experimentamos su presencia de una manera muy preciosa, hermanos. Vamos a confiar, vamos a pedirle a Dios que Él complete su buena voluntad, porque estuvimos, como dijo el pastor, orando, ayunando, cargados por ustedes, y seguiremos convocándolos, seguiremos orando y ayunando por ustedes. Vengan, pastores, por favor, vengan, vamos a orar, pásense hasta acá. Enrique, guíanos por favor en una oración, hermano, ven. Vamos a orar con nuestro hermano pastor Enrique Ramos, vamos a creerle a Dios. Muchachos, reciban la bendición de Dios en esta noche, recíbanla, pertenezcas a cualquiera de estos 3 grupos, recibe la bendición de Dios y sal de aquí sabiendo que Dios te ama y que te tiene en el hueco de la mano y que de ahí nadie podrá arrebatarte. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por esta reunión, Señor. Padre, yo pongo en tus manos en este momento, en el nombre del Señor Jesús, a cada joven y señorita, Padre. Señor, han recibido mucha palabra, mucha instrucción, Señor. Ahora te pedimos que tu Espíritu Santo empiece a traer convicción, que tu Espíritu Santo empiece a traer libertad.
Aquellos que están dudando, Señor, en el nombre de Jesús, que ellos puedan hoy tomar una decisión de caminar como hijos tuyos, caminar en la identidad que tienen como hijos de Dios. Padre, yo pongo en tus manos cada joven y señorita en esta tarde. Aquellos que están, Señor, en duda, que hoy esto les haya servido para definirse como hijos de Dios, como hombres y mujeres esforzados y valientes, decidiendo no contaminarse, no escuchando las mentiras del mundo y del enemigo, sino hoy poniendo su convicción en la palabra de Dios. Señor, y te doy gracias por aquellos que han decidido estar firmes, que su fe no decaiga. Fortalece su fe, Señor. Fortalece sus convicciones, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Hoy oramos por cada joven y señorita que puedan ser, Señor, edificados, cimentados, fortalecidos en tu amor, Dios, en tu palabra, en su identidad como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, siendo ejemplo, alumbrando, siendo la sal, aún para los más pequeñitos, Dios. Gracias por cada joven y señorita. Espíritu Santo, no los dejes. Espíritu Santo, sigue hablando a su corazón. Sigue enseñándoles la obra que tú empezaste. La perfeccionarás cada día en ellos, en el nombre de Jesús. Gracias por la juventud. Gracias, Señor. En tus manos están, Padre. Gracias por este tiempo. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Salúdense, estamos despedidos. Dios les bendiga a todos.